Isaías capítulo 30. Isaías capítulo 30. Vamos a leer a su nombre. Isaías 30. Voy a leer el verso 1, primeramente, en el nombre de Jesucristo, y dice así: Hay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto, y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Pero la fuerza de Faraón se cambiará en vergüenza, y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. Cuando estén sus príncipes en Zoán y sus embajadores lleguen a Anes, todos se avergonzarán del pueblo que no les aprovecha, ni los socorre, ni le trae provecho, antes le será para vergüenza y aún para oprobio. Profecía sobre la bestia del Negué, por tierra de tribulación y de angustia, de donde salen las leonas y el león, la víbora y la serpiente que vuela, llevan sobre los lomos de asno su riqueza y sus tesoros, sobre joroba de camello, y a un pueblo que no les será de provecho. Ciertamente en Egipto, dice, ciertamente Egipto en vano e inútilmente dará ayuda. Por tanto, yo le dije, le di voces, que su fortaleza sería estarse quieto. Ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos, y regístrala en un libro, para que quede hasta el día postrero, eternamente y para siempre. Porque este pueblo es rebelde, hijo mentiroso, hijo que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes, no veáis, a los profetas, no profeticéis lo recto, decino cosas halagueñas, profetizá mentira. Dejé el camino apartado de la senda, quitá de nuestra presencia el Santo de Israel. Por tanto, el Santo de Israel dice así: porque desechaste esta palabra y confiaste en violencia y en iniquidad, y en ello os habéis apoyado, por tanto, os será este pecado como grieta que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada, cuya caída viene súbita y repentinamente. Y se quebrará como el que se quiebra un vaso de alfarero, que sin misericordia lo hace en pedazos. Por tanto, que entre los pedazos no se haya tiesto para traer fuego del hogar o para sacar agua del pozo. Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Y no quisiste, sino que dijiste, no, antes huiremos en caballo. Por tanto, vosotros huiréis sobre corceles veloces, cabalgaremos, por tanto, serán veloces vuestros perseguidores. 1,000,000 huirá a la amenaza de 1, y a la amenaza de 5 huiréis vosotros todos, hasta que quedéis como un mástil en la cumbre de un monte y como bandera sobre una colina. Amén. Palabra de Dios, hermano. Gloria al Señor. Alabado. Oremos pues y dígale al Señor que nos dé la revelación de esta escritura que hemos leído. En el nombre de Jesucristo, Padre. He aquí tu palabra. La inutilidad de confiar en el mundo, en la grandeza, en la riqueza del mundo, en los hombres, en la fuerza, en la sabiduría humana. Oh Dios, he aquí nuestra vida. He aquí hoy
una vez más te pedimos, háblanos, que podamos entender. Enséñanos el buen camino. Y danos la fuerza, Señor, para cumplirla. Henos aquí, Padre. Henos aquí. Amén. Y amén, Señor Jesús. Pueden tomar asiento un momento. La Biblia dice que Dios toma al necio y lo hace sabio. Dios levanta del polvo al pobre y del lugar del desecho, de la basura, al indigente o al menesteroso, al que come ya de la basura, de los desechos, de las migajas. Dios hace cosas sobrenaturales. Dios trabaja por senda misteriosa. Así siempre Dios lo ha hecho. Escoge el vil, el menospreciado, ¿verdad? Se agrada a Dios de trabajar de esa manera, de hacerlo de esa manera, hacer su obra de una manera rara y extraña ante los ojos de la gente. Porque ahí es que Dios es glorificado. Dios escoge el menor para que sea el mayor. El insensato necio para ser lo sabio. Dios coge lo poco para hacer mucho, de menos para hacer más, lo débil para hacerse fuerte en ese débil, para hacerse mucho en ese poco, para hacerse mayor en ese menor, para hacerse rico en ese pobre, para darse honra y traerse honra y gloria y honor en el menospreciado, en el indigente, el menesteroso. ¿Ve? Para exaltarse del polvo de la tierra a lo más sublime, a lo más alto. Esa es la manera de Dios. Por tanto, toma el consejo y ver que Él lo ha hecho de esa manera. Y como Él no se cambia, no se muda, no tiene variación, es el mismo ayer y por los siglos. Su palabra no pasa, ella tiene cumplimiento. Dice la Biblia, pasará todo lo demás. Ella no. Miremos la palabra. Detengámonos a mirar en la palabra. Detengámonos a mirar la manera, la forma, la multiforme, las muchas maneras, las maneras extrañas y raras como Dios ha trabajado. Porque para eso se ha escrito la palabra, ¿verdad? O el pensamiento de Dios para eso se expresó y para eso se escribió con tinta, en papel, para que tú, para que yo, para que nosotros lo veamos y podamos tener confianza que eso volverá a pasar, porque lo que pasó volverá. ¿Qué es lo que pasó? Lo mismo que pasará. Lo que se hizo se hará. Y Dios restaurará lo que pasó, lo que se hizo allá. Porque como Él fue, somos. Como Él es, somos. Como Él hizo, hacemos. Como Él anduvo, andamos. Porque todo es Él. Porque todo fue hecho en Él, por Él y para Él. Todo fue hecho en Él, por Él y para Él. Y es Él el que viene a ti, es Él el que viene a mí, es Él el que viene a nosotros. Él produce el querer, el hacer por su buena voluntad en nuestro corazón. ¿Ves? Es Él. Y ya no vivo yo, no vives tú, vive el Señor. Porque tú y yo le hemos dejado entrar. Él te habló, tú oíste, pero tú le creíste. Entonces Él entra, porque tú le diste lugar. Entonces Él dentro de ti, Él dentro de mí, haciendo su extraña obra. Para la gente es raro, es extraño, porque el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu, porque estas son espirituales. Y para discernirla o entenderla, llegar a dar con la raíz o la razón de eso, tiene que verse de la manera escritural. Entonces hay que poner interés en las escrituras, hay que leerla, hay que estudiarla, hay que escudriñarla, hay que dedicarle tiempo. Si no,
se va a pasar por alto, se nos va a pasar por alto, estará en cumplimiento delante de nuestros ojos y no lo veremos. Dios es Dios verdadero, Dios que se encubre, se esconde. Jesús se regocijó en Mateo 11:25, Lucas 10:21. Te alabo, Padre, Dios del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y los has revelado a los pequeños, a los menospreciados, a los vil, a lo que no era para esta gente. ¿Ah? Lo escondió y lo sigue escondiendo. Por tanto, hay que tomar la manera y la forma de Dios escrita en la Biblia. Conseguimos que en el libro de Génesis, capítulo 41, José interpreta el sueño del faraón. Ahora vemos que habían sabios, astrólogos, magos, adivinos, ¿verdad? Una pléyade, un cuerpo ministerial con diferentes virtudes, talentos. Y dice la Biblia que entonces Faraón tuvo aquel sueño y Faraón mandó llamar rápidamente a sus pléyades, a su ministerio o cuerpo ministerial. Enseguida, vengan aquí. Ahí habían todo tipo de talentos, de virtudes, con capacidad académica, de letras, en los grandes seminarios que existían, hombres de experiencia, pero ninguno pudo dar con esto, porque Dios anula el consejo, Dios oscurece el consejo ante la gente sabia de este mundo. Ahí está el libro de 1 Corintios 1:20, donde está el sabio, donde está el escriba, donde está el disputador de este mundo, de este siglo. ¿No lo ha enloquecido Dios? Porque en la sabiduría de Dios no han conocido a Dios. 2 Corintios 2:6, 7, 8, dice la Biblia claramente que hablamos sabiduría entre lo que hemos alcanzado madurez, pero no sabiduría de este mundo. Por tanto, una cosa es la sabiduría de este mundo, otra cosa es la sabiduría de Dios. Y los creyentes no viven en la sabiduría de este mundo, sino en la sabiduría de Dios, el cual Dios se complace en revelarlo a sus escogidos, a sus pequeños. Por eso hablamos de sabiduría de Dios en misterio. Esas son nuestras reuniones. Nuestras reuniones para salmos, himnos, cánticos espirituales, hablando de la sabiduría de Dios en misterio, que es revelada solamente a sus pequeños, porque tiene complacencia en revelarlo y hacerlo de esa manera, porque así pensó y así se hará, de la manera que yo he pensado, y será confirmado en ellos como yo lo he determinado. A vosotros he dado a conocer el misterio, a ellos no. A ellos por parábola, para que viendo no perciban, oyendo no entiendan, no se conviertan, oigan, para ellos sanidad, liberación, salvación, perdón. Mas a vosotros he elegido, he escogido y le he puesto para que llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. San Juan 15:16, Mateo 13:11-12. Entonces el Señor se regocija y dice: gracias, estas cosas están escondidas de ellos. Y llegaron los judíos, fariseos, religiosos, en San Juan 10:24. Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. ¿Hasta cuándo nos turbas el alma? La palabra predicada turba el alma de aquellos que no están escogidos para que vean y conozcan estas cosas. Y se enfurecían y se molestaban, crujían los dientes, querían matarlo, lo aborrecían. Está loco, está endemoniado. Su prédica es rara y extraña. ¿Está viendo? No llegan a entender. Pero la prédica y la enseñanza del Señor Jesucristo no era para todos, era para los escogidos. Para los otros era oscuridad, para los escogidos era luz. Para nosotros era malo, para ellos era bueno. Para nosotros era muerte, para esto era vida. Por eso cuando nosotros estamos oyendo y estamos entendiendo, gracias Señor,
Aún los proverbios dicen que los proverbios son para los entendidos y para los sabios. El proverbio 1:5 dice que esto se escribe es para que los sabios y para los entendidos. Y el sabio, el entendido, viene de Dios. Pero no el sabio que obtiene sabiduría terrenal, animal, diabólica, obtenida por medio de alguna academia de letra, algún seminario, algún colegio científico. No. Para el sabio que es de Dios, aquel sabio de Dios, aquel que va a conocer el misterio del Señor, que va a conocer la voluntad del Señor. Llegó un gran sabio, maestro, fariseo, en Marcos 12:28 y dijo: maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Verdad? ¿O cuál es el primero y grande mandamiento? ¿Verdad que sí? Por allá, eso está en Marcos 12:25, creo que en adelante, cuando habla eso. Entonces, por allá en el 28 el Señor le dijo claramente: los mandamientos saben. El primero y grande mandamiento es: oye Israel, el Señor vuestro Dios uno es. Por allá llegó un rico, también religioso, en Mateo 19, verso 16, y vino y dijo: maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? El Señor le dijo: los mandamientos saben. Él dice: todo esto es guardado. El Señor le dijo cuáles eran los mandamientos: amar a Dios sobre todas las cosas, amar al prójimo, honrar a padre, a madre. Y él dijo: todo esto es guardado. Vinieron otros más en San Juan 6, 39, 40. ¿Qué harían para hacer la voluntad de Dios? Entonces el Señor le dijo que la voluntad de Dios era que creyeran y que aceptaran el que Él había enviado y que creyeran en Él. Y que esa voluntad de Dios con aquellos que Dios había escogido, al creer al que Dios había enviado y creer en su nombre, aceptarlo como el enviado de Dios, fueran salvos y ninguno se perdiera, y que el Señor los resucitara en el día postrero. Entonces la gente hoy puede obtener sabiduría terrenal, animal, diabólica, porque es de aquí. La sabiduría de la tierra es diabólica. Quiere decir que quien está metido en todos esos lugares es Satanás. Quien se mueve, quien manipula, quien controla, tiene el dominio, el poder, la potestad en todos esos seminarios académicos, donde la gente podía estudiar y obtener grados, títulos, renombre, para posicionarse con autoridad, ejerciéndola aquí en la tierra. Satanás es el que le ha dado la enseñanza. Es Satanás. Por eso el que se va a estudiar teología aprende de Satanás, no de Dios. El que se mete en una escuela de teología va a aprender terrenal, animal, diabólico de aquí. Porque Dios trabaja de otra manera. Amén. Es Dios trabajando en otra forma. Y Dios tiene su consejero. Ahora, dice la Biblia que hay gente que no quiere oír el consejo de Dios. Ahora, hay mucha gente sabia que Dios tiene que oscurecer el consejo, anularle el consejo. En una oportunidad parece que había un hombre llamado Ahitofer, consejero del rey David. Y el consejo de Ahitofer era como quien consultaba a un profeta
o venía Tumín y Urín. Así era la grandeza de consejo de ese hombre. Así que alguien puede obtener mucha sabiduría, mucho conocimiento respecto a Dios. Pero vemos algo aquí muy importante. Ahitofel era un gran consejero. Balaam fue un gran consejero. El profeta con los ojos abiertos, pero cayó. Balaam dice que aconsejó. Eso está en Números capítulo 31. Aconsejó. A Balaam le dio tácticas, estrategias, cómo hacer que el pueblo de Israel pecara contra Dios. Él conocía respecto a Dios. Tenía conocimiento respecto a Dios. Sabía que Dios era Dios celoso, fuego consumidor, que cuando Dios daba una palabra y se le desobedecía, Dios castigaba. Entonces, como él no pudo dar el veredicto de maldición sobre Israel, porque no podía maldecir al que Dios había bendecido, él dijo: la manera es hacerlo que ellos quebranten la ley de su Dios. Entonces, al quebrantar la ley tendrá el castigo, porque Dios no puede mentir. Dios no se va a retractar de su palabra. No quebrantará su ley. Lo que salió de su boca se cumplirá, tendrá cumplimiento. Pero la manera de destruirlo es de hacerlo pecar contra la ley de su propio Dios, a quien ellos sirven. Ahitofel también conocía, un buen consejero. Y Usai Arquita era otro consejero. Estaban como los sabios consejeros entre los nobles que tenía el rey David en su reino. Ahora dice la Biblia que David, conociendo que este hombre tenía en su boca un consejo cierto, David anuló el consejo por la fe. Cuando hizo la oración, entonces Dios cumplió lo que le dijo a Job en Job 38, verso 2. ¿Quién es el que oscurece el consejo? ¿No soy yo? Entonces entorpezca Jehová el consejo de Ahitofel y apruebe el consejo de Usai Arquita. Hay poder en la oración. Hay poder en los que creen. Entonces David, una de las cosas que debemos ver es que David tenía conocimiento de quiénes eran ellos. David tenía conocimiento de quiénes podían ser usados por Satanás conforme a su conocimiento para impedir que él siguiera firme en el trono. ¿Quién podía usar Satanás en la capacidad de consejo, de sabiduría, de orientación para derribar y destruir su reino? Y como lo sabía, lo conocía, pudo derribar esa fuerza. Ahora conseguimos que hay gente que está entre el pueblo de Dios. Hay hombres que pueden estar entre el pueblo de Dios y tienen consejos ciertísimos, pero son traidores, no son simientes reales, no son simientes verdaderas. Porque conseguimos que Ahitofel, después que el Señor confirmó la oración de David, eso está en 2 Samuel capítulo 15, verso 30 en adelante. Cuando se anuló el consejo y todos los que estaban ahí escucharon el consejo de Ahitofel
y el consejo de Arquita, de Usai Arquita, el resto de consejeros, de nobles, de sabios, dijeron el consejo de Ahitofer no es bueno para este momento. Así que Dios usa los hombres. Porque si hubiera sido un enfrentamiento entre Usai y Arquita, ¿verdad?, y Ahitofer, hubieran aprobado el consejo de Ahitofer. Pero había más consejeros, más nobles, más sabios, más astrólogos, magos, adivinos, podemos decir, en capacidad de conocimiento, de pensamiento, de enseñanza, de experiencia, por decir. Porque en el trono, en el reino de David no había astrólogos, magos, pero había sabios con capacidades, ¿verdad?, que podían aconsejar, ancianos, gente decana, inteligente. Entonces Dios usó a los demás para decir: el consejo de Ahitofer no es bueno en este momento, y anularon para cumplir la oración que hizo David. Y cuando escucharon el consejo de Usai y Arquita, dijeron: este está mejor. Dios pone el querer, el hacer por su buena voluntad. Dios tiene el control. Pero Dios se mueve por la oración de fe. Dios se mueve en la oración de alguien que cree. Dios se mueve en la oración de alguien que está mirando por dónde el enemigo puede entrar, o por dónde está entrando, a quién puede usar, o qué puede usar para traer, derribar o destruir lo de Dios, lo que está en paz. Entonces nosotros, teniendo el conocimiento, tenemos que rápidamente proceder, levantar una voz y declarar palabra. Porque lo que hacemos en la tierra será atado en el cielo. Lo que desatemos aquí será desatado allá. Dale, pues, dale los aplausos a Él, que Él se lo merece. Dale la gloria. Dale la gloria a su nombre. Entonces dice la Biblia que en la multitud de consejeros será afirmado y confirmado, pues, la palabra de Dios. Y esto es muy importante saberlo, porque ya lo vivimos aquí en la Biblia. Pero donde falta consejero, el pueblo cae. Ahora, mira esto: si no hubiera habido más consejeros en aquella convocación, cuando estaba Absalón sublevado contra David, su padre, contra el reino, contra la palabra de Dios, si no hubiera habido consejero, perece el reino. Entonces Dios levanta. Dios siempre tiene que tener un ministerio, hermanos. Dios tiene que levantar hombres. Tiene que levantar sabios, prudentes, ancianos, consejeros. Ve. Y tiene que tenerlo ahí alrededor, entre los que están reinando en algún ministerio, ejerciendo en alguna posición que Dios le ha dado. Y ahí lo conseguimos en la Biblia, que cuando esto sucedió, Dios tenía esos consejeros para cumplir 11:14 de Proverbios y 15:22 de Proverbios. Entonces vemos allí que los proverbios son para los sabios y entendidos, para adquirir sabiduría, dice la Biblia, para aprender disciplina. Ahora conseguimos que entonces Dios oscurece el consejo, y cuando Faraón llama, los hombres sabios, los hombres que tenían virtudes, talentos, experiencia, que había en ellos espíritu, no pudieron hacer nada. No pudieron hacer nada. Daniel capítulo 2 dice que cuando Nabucodonosor tiene también aquel sueño,
Llamaron también a los sabios, adivinos, magos, todos los doctores en divinidades, entre ellos como estaban, teniendo sus dioses, sus santos, sus seres superiores. Lo llamaron ante el faraón, lo llamaron ante Nabucodonosor y ninguno pudo. Ahora conseguimos que la orden fue: mátenlo a todos. Imagínense, mátenlo a todos. Son inútiles. Si no pueden resolver el misterio, descifrar el enigma, interpretar los sueños, ¿para qué lo tengo en el reino? Qué tremendo es. ¿Para qué lo tengo a mi lado? ¿Para qué me acompaña? Sáquenlo. Es fuerte. Y de repente, por allá surgió el copero. Y el copero entonces dijo: mire, rey, no se turbe. Sabe que cuando usted se enojó contra nosotros, contra el panadero y contra mí, por aquel malentendido que hubo, y nos arrojaste ya a la cárcel, estando allá, el panadero tuvo un sueño, yo tuve un sueño, y había un hombre que también estaba encerrado, y este hombre nos dio la interpretación perfectamente y todo se cumplió, tal como le dijo el panadero, así tú mandaste a buscar el panadero y fue ahorcado, decapitado, y tal como me dio la interpretación, así sucedió. Fui restaurado. Entonces el faraón rápidamente dijo: tráeme este hombre acá. Dios tiene que exaltar. Por eso es que Dios saca de lo más bajo, escoge lo vil, lo menospreciado. Dios pone su talento, sus virtudes, su ministerio en los hombres humildes, en lo menospreciado, en lo necio para la gente. Los mismos hermanos de José dijeron: tú reinarás sobre nosotros, será mayor que nosotros. Vendremos, nos inclinemos ante ti. Nos inclinaremos ante ti. ¿Qué te crees tú? ¿Qué te crees tú? Cuando lo vieron que venía, dice: allá viene el soñador, vamos a ver qué va a hacer de su sueño. Hasta aquí se le quedará su sueño. Hasta aquí su deseo. Hasta aquí sus visiones. ¿Ve? Entonces conseguimos que el diablo siempre quiere destruir. Donde está un deseo, donde está una visión, donde está enfocado un ministerio de misterios de Dios. Pero hay un precio que pagar. Hay un precio, hermano. Pero conseguimos entonces que aquello vil, aquello menospreciado, aquello que estaba en lo más bajo, en la cárcel encerrado, está quieto. Yo dije que en la quietud, en la tranquilidad, descansaréis. En la quietud y la tranquilidad de mi palabra, de mi promesa, Dios le había prometido a José. Porque en esa palabra Dios había hablado a José que él reinaría, que Dios lo exaltaría. Por eso es que lo que Dios comenzó, nadie ni nada va a impedir que Dios perfeccione donde Dios ha comenzado a trabajar en los propósitos que antes Él ha tenido. Y se hará de la manera que yo he pensado y será confirmado como yo lo he determinado. El diablo piensa que puede detenerlo y que puede impedir eso. No, tú puedes quizás estorbar en algunas áreas, Satanás, tú puedes hacer estorbo en algún momento, pero todo obra para bien a los que aman al Señor, porque el Señor va a cumplir su propósito con ellos. Y vemos el ejemplo en José. Entonces Dios lo exalta de la cárcel. Llegó ante el faraón
Y la palabra de José fue: lo que el rey demanda no lo puede interpretar, descifrar, no puede ser dado a conocer por hombre. Le dijo. Así que en esas palabras estaba abogando por esos hombres que iban a ser condenados. No espere que ellos te lo den. Igualmente, cuando Daniel no te lo puede interpretar hombre, pero hay un Dios en los cielos. Ay, ay, ay. Ve que la palabra estaba llevando a Faraón, estaba llevando a Nabucodonosor a que miraran al cielo. Pero hay un Dios en los cielos, el cual conoce todas las cosas. Y Él ha dado este sueño, pero también tiene su interpretación. Cuando Dios da un sueño, Dios tiene su interpretación, hermano. Dale un aplauso al Rey. Cuando Dios da un sueño, da su interpretación. Dios tiene la interpretación a su nombre. Cuando Dios te pone un sentir en tu corazón, es porque Dios tiene un propósito, y los propósitos de Dios tendrán cumplimiento. Cuando Dios pone un sentir, es porque hay un querer por su buena voluntad. Porque Dios produce eso. Si en ti está una lidia, un trato, una manera extraña de Dios acercarse a ti o a mí, y está produciendo algo, crea que Dios mismo que está produciendo ese sentir, Él mismo va a hacer que se cumpla el sentir. Porque cuando tú vas escudriñando el sentir, y tú lo vas escudriñando basado a la Biblia, a la palabra, y lo trae a la palabra, lo pasa por la palabra, por el filtro, como dice, escritural del Espíritu, y tú puedes ver por las escrituras que ese sentir es Dios. Entonces tú dices: sigo avanzando. Sigo avanzando, claramente, porque eres sabio y la palabra te dice a ti que engañoso en el corazón, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová. Engañoso y más perverso que todas las cosas en el corazón. Pero cuando tú vienes a la Biblia y lo filtras por la escritura, entonces te das cuenta que ese sentir es Dios. Porque en verdad Dios quiere llevarte a algo mayor, a algo mejor. Pero es necesario que tú pases por la prueba. Es necesario que pases por la tribulación, por persecuciones, por menosprecio. Es necesario que seas vendido por tus propios hermanos. Entonces tú le escudriñas de la manera bíblica y te das cuenta: esto es Dios. Esta es la manera como Dios nos hace crecer a nosotros. Es la manera como crecemos nosotros, los que somos elegidos. Los que donde Dios tiene propósito, donde Dios ha tenido un propósito, como dice, antes de los siglos, de antemano, preparado. Y se va a hacer de esa manera. 14:24 del libro de Isaías: y se hará de esa manera porque yo lo pensé así. Entonces cuando tú lo escudriñas, tú dices: wow. Entonces sigo adelante. No me dejo intimidar, no me dejo acobardar, no me dejo atemorizar, no me dejo intimidar, sino que tomo nueva fuerza. Saco fuerza en debilidad, me hago fuerte en batalla. Digo: voy adelante, voy a vencer. Este es el enemigo que se está levantando, que se ha levantado, que quiere estorbar, pero no podrá, porque el sentir está. Tú lo traes por la Biblia, ve que no es un sentir de tu corazón perverso, de Jeremías 17:10, no, sino que es un sentir del Espíritu, de Filipenses 2:13. Es un sentir de Hebreo 13:21. Él haciendo en vosotros su buena voluntad, produciéndolo y haciéndolo. Porque todo es de Él, por Él y para Él. Romanos 11:36, todo es de Él. Él es que produce eso. Entonces tú vas confiado
y sigue dando pasos y te hace fuertes en batalla y saca fuerzas en debilidad. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dale, pues, dale los aplausos. Dale con ánimo, que Dios está aquí con nosotros. A su nombre. Entonces puede haber muchos sabios. Ahora, el punto aquí muy importante, que Ahitofer no era una simiente de Dios. Porque Ahitofer, siendo un hombre de capacidad, de conocimiento, de experiencia, madurez, teniendo posición entre las pleyades o los ministros, la nobleza que estaba en el reino del rey David, donde Dios reinaba, y estando al lado del rey, y en muchas ocasiones aconsejar al rey, hermano, al final brotó lo que estaba en él. Cuando su rey necesitaba que él fuera con él y caminara con él, porque Absalón se sublevó y reveló una gran cantidad del ejército de Israel y persiguió para matar al rey. Ahitofer, en vez de ir hombro a hombro con su rey, Ahitofer se fue al contrario, lo traicionó. Un traidor. Dijera alguno por ahí, un vendepatria. Vendió su primogenitura. Vendió la herencia de la heredad de Dios. Eso demuestra que no era un elegido. No era una simiente real de la predestinada de Dios. Eso nos tiene que llevar a ser más sabios de lo que somos. Porque traicionó, abandonó a su rey, le dio la espalda. Hasta había dado el consejo cierto para que le cayeran y mataran al rey. Eso demuestra que eso es diablo. Eso fue lo que el Señor dijo. El diablo vino a matar, robar y destruir. Eso es de la línea de Balaam. Hombre con renombres, reconocido. Pero cuando su consejo va contra el reino de Jesucristo, contra la palabra que salió de la boca del Señor, contra el ministerio del Señor, un ministerio de hacer la voluntad del Padre, de vivir a la voluntad del Padre, de que sea exaltado el nombre del Señor. Cuando todas esas enseñanzas, predicciones, predicaciones van contra la doctrina de la sana enseñanza del Señor Jesucristo, de la senda antigua, de la santidad, que sin santidad nadie verá al Señor, que no ame el mundo ni las cosas que está en el mundo, porque nada de lo que está en el mundo proviene del Padre, sino de este mundo, y el mundo y sus deseos pasan. Cuando esas enseñanzas, esas doctrinas van contra la palabra que ya el Señor habló, que ya el Señor mandó, usted puede identificar que esos son los consejos de Balaam. Hacer que el pueblo peque contra su Dios. Y se repitió. Cuando Sadrach, Mesach y Abednego, ¿verdad? Misael, Ananías, le cambiaron los nombres, ¿verdad? Allá en Babilonia. Dice la Biblia que cuando se levantó el edicto y contra el mismo Daniel, para echarlo en el foso de los leones, para tirarlo al fuego, al horno de fuego, fue un consejo de los sabios que estaban en Babilonia.
de los sabios y consejeros que estaban al lado del rey, dijeron: no hay manera sino de que ellos pequen contra su Dios, contra la ley de su Dios. Que lo que ellos vayan a hacer lo hagan contra la ley de su Dios, y pecarán contra su Dios, y su Dios se encargará de destruirlo. Por eso fue que le dijeron que en el espacio de 30 días, si alguno adorara a otro Dios o hombre que no sea el rey Nabucodonosor, que no sea al gran Dios de Babilonia, sea tirado al lago de fuego, sea tirado al foso de los leones. Entonces conseguimos que hoy hay que examinarlo por la Biblia. Si las doctrinas, las palabras, las enseñanzas van contra la enseñanza bíblica, profética, apostólica, la que Dios ha hablado en sus grandes consejeros como profeta, entonces usted puede decir: esos consejeros son consejeros de la línea de Balaam, de Ahitofer, aunque pertenezcan al pueblo de Dios, estén entre los reinos de Dios, en donde reina Dios en algún ministerio, con los nombres de piedad, como podemos conseguir en alguna iglesia evangélica o apostólica. ¿Pueden estar ellos entre ellos? Sí. ¿Y pueden ser consejeros? Sí. ¿Pueden tener renombre, fama, popularidad? Sí. Pero cuando usted lo trae aquí el filtro de la palabra, se da cuenta que son de la otra línea, no de la genuina, de la apostólica, de la profética. No son de los elegidos que tuvieron en la mente del Señor, sino que tienen una apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella con sus hechos, con sus palabras. Identifican lo que son, de dónde vienen, a qué pertenecen, a dónde van a ir. Amén. Entonces hay que descansar en la palabra. Dios le había prometido a José de exaltarlo, y lo exaltó. Conseguimos que entonces hay que aprender a confiar en el Señor. Tú tienes que conocer al Señor para que confíe en Él. Nosotros debemos conocer al Señor para confiar en Él. Por eso aquí está la palabra. La Biblia dice que no se dormirá ni se adormecerá el que te guarda, ¿verdad? Dice la Biblia: el Señor peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Ve la salvación que Jehová hará por vosotros. No, pastor, eso es para el pueblo de Israel. Es para ti, para mí. Porque Jesucristo dijo que no nos dejará, no nos desamparará, que estaría con nosotros todos los días del fin del siglo. ¿Sí o no? Amén. Mateo 28, 18 al 20. Todos los días. Entonces hay que creer a esta palabra. Eso está escrito. Y estaré con vosotros. Y estaré en vosotros. Como el Espíritu Santo Consolador. Amén. San Juan 14, 15, 17, 18. Ahí está. Él prometió estar con y en nosotros. Ahora conseguimos. Quien quiera hacer la voluntad de Dios. Quien quiera hacer la voluntad de Dios. Ahí está San Juan 7, 17. Tiene que oír y tiene que ver. Dos sentidos que tiene que usar: oír y ver. Porque por el fruto conoceréis el árbol. La obra identifica la fe de la persona, el carácter de las personas. Lo que está dentro se va a reflejar en obras, en hechos, ¿verdad? Amén. Tiene que haber un fruto, y ese fruto tiene que ser fruto espiritual, el fruto del Espíritu. El carácter que demuestre tiene que ser el carácter del Espíritu, que dice el Espíritu que lo aprueba, que es el de Él. Por eso hay que escudriñarlo todo,
o escudriñar las escrituras, examinarlo todo, retener lo bueno, desechar lo malo. Estamos escudriñando y viendo las cosas que Dios aprueba y las que Dios desaprueba. Lo que quedó, para ejemplo, para que nos diga ahí cuando veamos y cuando miremos bien y cuando prestemos atención: me es lícito, no me edifica; me es lícito, mas no me conviene. No voy a caer en esto. Si me meto por ahí, me pasará como le pasó a este. Por ejemplo quedó. Entonces aquí tenemos que tomar que la palabra nos habla de los sucesos, los hechos, las obras, donde el Espíritu dio oportunidad a la iglesia de aquel tiempo. Cómo Dios habló, por medio de quién habló, dónde era Dios aprobado, dónde Dios desaprobaba, en quién sí, en quién no. Y todo esto ha sido necesario y es necesario para todos nosotros. Es necesario que esté el bueno y el malo, el justo o el injusto. Es necesario que esté el profeta verdadero y el profeta falso, la iglesia verdadera, la iglesia falsa, el árbol del bien y del mal mezclado, pero que esté el árbol de la vida. Y a todos se nos pone al frente, pero se nos dice: cuidado con eso. Si come, muere. ¿A qué le está prestando atención? ¿A qué le ha prestado? ¿A qué le crees? ¿Quieres hacer la voluntad de Dios? Maestro bueno, ¿cuál es el primero y grande mandamiento? El Señor se lo dio a conocer. Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Mira el otro. Los mandamientos saben. Y se los citó y dijo: todo esto es guardado. Entonces el Señor le dijo: anda y vende lo que tiene, reparte a los pobres, toma tu cruz, ven y sigue. Regresó atrás. ¿Ve? Vino otro. ¿Qué haré para hacer la voluntad de Dios? El Señor se la explicó con detalle. Que la voluntad de Dios es que creas en el que Él ha enviado y que crea en su nombre. Por eso dice la Biblia: tampoco creyeron. Querían hacer la voluntad, pero cuando se le da a conocer dónde está la voluntad, regresan atrás. No es que tú quieras, porque esta gente sinceramente quería hacer su voluntad, no la voluntad de Dios. Porque vemos que cuando se le identifica o se le declara o se le aclara el concepto, la idea, que ellos pensaban que era la voluntad de Dios, y cuando vieron que era contraria y muy lejos de ellos, y para ellos era muy difícil aceptar, reconocer, confesar públicamente que ese Jesús era la voluntad de Dios, y que la voluntad de Dios era reconocerlo, aceptarlo, confesarlo públicamente y seguirle y servirle. Dijeron: a esto bajo, a esto que viene de Nazaret, a esto que no salió de nuestra academia, de nuestro seminario, a esto que no salió del Sanedrín, a esto que no salió de la escuela de teología del sacerdote, a este hombre que no viene de la línea de los sacerdotes. ¿Cómo aceptar que este hombre sea mi líder? ¿Cómo aceptar que sea mi profeta? ¿Cómo aceptar que sea mi maestro? Dios coge lo vil, lo menospreciado, lo desechado, del polvo, lo levanta, lo saca del lugar de la basura, de lo más bajo. ¿De Nazaret puede salir algo bueno? De allá salió. Por eso cuando la gente se le declara o se le aclaran los conceptos o ideas religiosas
que ellos tienen respecto a Dios, respecto a la palabra, respecto al evangelio, respecto a la salvación, a la vida eterna, el perdón, y la gente llega a conocerlo, ahí está, como dice, la brecha. Vamos a ver hacia dónde vas a decidir. Está puesto en una brecha, pero está en una encrucijada. ¿Hacia dónde agarrar? Porque el Señor citó que hubo un siervo que se le puso en una posición, se le dio cargo, se puso bajo potestad, porque era el que se encargó de dar alimento a los criados. Pero aquel siervo fue impaciente y conociendo la voluntad de su Señor, quiero decir que hay gente que puede conocer la voluntad del Señor, de su Señor, mas no la hace. Y conociendo la voluntad de su Señor, no hizo conforme a la voluntad de su Señor, sino que regresaron atrás. ¡Ay de ellos! Que después de haber obtenido el conocimiento de la verdad, vuelven atrás del santo mandamiento. Entonces no es conocer la voluntad del Señor. Cuando Jesús dijo, el que quiera hacer la voluntad, porque una cosa es conocerla, otra cosa es hacerla. Por conocerla, mucha gente la conoce. Otra cosa es aceptarla. Ahora, dice la Biblia que muchos fariseos, muchos religiosos conocieron la voluntad del Señor, la voluntad de Dios. Porque Nicodemo vino y dijo, sabemos que ha venido de parte de Dios. Así que la conocían. ¿Sí o no? Dale un aplauso, güey. La sabían, mas no tenían fuerza, no se atrevían a entrar en esa voluntad. Amén. Hermano, y no querían confesarlo públicamente, porque vino ¿qué? ¿De día o de noche? De noche. Porque temía ser visto por los demás. Pero él dijo, sabemos que ha venido de parte de Dios. Quiere decir que las Pleiades a las cuales él pertenecía, porque Nicodemo era un maestro entre los fariseos, entre aquellos que enseñaban en la sinagoga, maestros de niños, instructores de indoctos, aquellos que habían salido de la escuela sacerdotal, aquellos doctores en divinidad en el Sanedrín. Todos ellos sabían que ese hombre había venido de parte de Dios, pero para ellos reconocerlo y confesarle públicamente y darse a conocer entre el pueblo, que vieran y que oyeran que él era el maestro, el enviado de Dios, y que ahí era que estaba la voluntad de Dios, cosa difícil, hermano. Por eso no es solamente conocerla, es hacer la voluntad de Dios. Y se vuelve a repetir la historia, como fue, se vuelve a hacer. Como pasó, vuelve a pasar. Como se hizo, se hará. Generaciones va, generaciones vienen. Y Dios le habla a todas las generaciones, a todas las edades, ¿verdad? Y Dios siempre le ha hablado por medio de boca de un consejero que Él ha mandado a la tierra. Y en ese consejero está la voluntad de Dios. Y aquel que le recibe, le cree, lo acepta y lo recibe y cree en su nombre, es cuando recibe la victoria. Es aprobado, hijo de Dios. Es reconocido, apellidado por Dios, aprobado por Dios. Es adoptado hijo de Dios cuando acepta el consejero, el enviado de Dios. Y cuando lo acepta, es ahí cuando él se apoya en el Señor y no se apoya en los hombres. Es cuando él descansa en el Señor. Es cuando él no confía en la grandeza que pueden tener los hombres, los renombres o las grandezas materiales,
Su mirada no está en las cosas que sus ojos ven, estos ojos físicos. Él anda es por fe, no por vista. Él no tiene confianza en los reinos de los hombres. El Señor dijo, ay de mí, ay de ellos, de aquellos que se apartan de mí, para buscar consejo en otro lado y se apoyan en los grandes nombres o renombres que tienen los hombres que están reinando, como en este caso se pusieron la mirada en el faraón, en el reino egipcio, el reino de Egipto, con sus grandes comercios, en sus grandes que tenían como ricos. Entonces el Señor dijo, ay de ellos que no se apoyaron en mí. Yo le dije a ustedes, aquí en el pueblo de Israel, yo le dije a ustedes, a los escogidos, a los israelitas, a ustedes por medio de mis profetas, le he hablado, le he dicho que ve la salvación que el Señor hará por ustedes. Vosotros estaréis tranquilos, yo peleo. Yo prometí darle a ustedes las tierras de Canaán. Yo le dije a Abraham que lo daría a ustedes estas tierras. Yo le dije a ustedes que mientras ustedes guardaran mi palabra, ninguno le podría hacer frente. Yo le prometí a ustedes bendecirlo cuando ustedes estuvieran en obediencia y ponerlo por cabeza y no por cola, estar encima y no debajo, prestar a mucho y no tomar prestado, bendecir la alteza de amasar el fruto de su canasta, el fruto de su vientre, el fruto de su ganado, donde emprendiera, donde fuera. Jehová el Señor dijo, estará con ustedes. Yo le dije, está quieto y ve la salvación. Le dije que en quietud, en mi palabra, estaréis descansadito, estaréis confiado. Pero ustedes se dejan mover de ese pensamiento, empiezan a claudicar entre dos cosas. Ustedes empiezan a atemorizarse por las cosas que están oyendo. No teman lo que ellos temen. Su Dios no es como yo. No vayan a dejarse llevar por lo que ven, por lo que oyen. Óiganme a mí, mírenme a mí. Y el pueblo desconfió. Porque Dios habla y Dios espera que uno crea. Dios habla y espera que tú confíes en eso. Y Dios puede aguardar porque Él aguarda. Él es paciente. A ver qué tú vas a hacer, qué yo voy a hacer. ¿Hacia dónde vamos a acudir? En la circunstancia, en el problema familiar, conyugal, espiritual, financiero, económico, de salud, lo que sea. A ver, ¿a qué vamos a acudir? ¿A dónde vamos a acudir? ¿Dónde vamos a buscar ayuda, auxilio? ¿En quién? ¿Hacia dónde? Entonces Dios aguarda a ver, ¿qué haces tú? ¿Qué hago yo? Entonces ahí es que el Señor prueba nuestra fe, nuestra paciencia. Ahí es que somos probados. Entonces muchos corren como corrieron los israelitas, los judíos, donde se oyó, donde se habló que hay grandeza, que hay reino, que hay riqueza, que hay oro, que hay plata, vestido, calzado, ungüentos, perfumes, correas, donde le da mejor. Y pasando por alto, ignorando que Dios hace de desiertos ríos y convierte los reinos como de los reinos del faraón, los reinos egipcios, los convierte en desiertos. Entonces queremos ver a Dios en lo sobrenatural. Queremos ver a Dios en lo sobrenatural, y para ver a Dios en lo sobrenatural debemos aferrarnos y confiar en su promesa.
Debemos tomarlo seriamente, que en el día del bien gocemos del bien. El día adverso considera, por algo y para algo Dios está permitiendo las cosas. Encomienda a Jehová tus caminos, tus obras. Fíjate Jehová, dice, fíjate a Jehová de todo tu corazón, no te apoyes y no nos apoyemos en nuestras propias prudencias, nuestras propias maneras. Confiemos en su palabra, porque Él oscurece el consejo. Él puede cambiar el curso de todas las cosas. Nuestro Dios todavía es real, hermano. Dios está haciendo, Dios está trabajando. Dios no se cambia. Pero si no tenemos fe, no podemos ver su gloria. Si no nos entregamos confiadamente en la palabra, en lo que Él prometió. Él dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados, cargados, yo lo voy a hacer descansar. Echen vuestra ansiedad sobre mí, porque yo tengo cuidado de vosotros. Echa la ansiedad, el deseo, el anhelo. ¿Qué desea? ¿Qué anhela? Ven a mí. Confía en mí. El Señor quiere que le adoremos en espíritu y en verdad. El Señor quiere un pueblo propio, celoso. Un pueblo propio, celoso de buena obra. Que se identifique con Él. Que para Él, para ella, el vivir es el Señor. Y que no tiene la mirada en los tronos o los reinos de los hombres en este mundo. Y que quien le provee es el Señor. Quien le sustenta es el Señor. Dios está preparando un pueblo a su medida, a esa medida de fe. Y para prepararlo a esa medida, a esa capacidad, Dios tiene que pasarlo por periodos difíciles. Y llevar a ese pueblo a que crea en la oración, que abra su boca, que clame a Dios, que crea lo que sale de su boca. Porque el justo por su fe vivirá. Dios tiene que prepararte, capacitar tu vida. Porque tú y yo somos los instrumentos, los canales por los cuales Dios ayudará a los demás, bendecirá a los demás. Dios quiere llevarte a un grado mayor. Dios nos quiere llevar a niveles superiores. Y es necesario Dios forjarnos en circunstancias que sobrevengan. Para ti y para mí es para preparación. Porque tú y yo somos los utensilios del Señor. Por eso los consejos de Dios. Hay gente que no quiere, como el pueblo de Israel, una nación privada de consejos. No querían oír. Ahora, ¿por qué no querían oír? ¿O a quién no querían oír? Porque no querían oír al hombre. E ignoran que Dios levanta hombres. Eso está en Deuteronomio 32:28. Dice, nación privada de consejo. Porque rechazaron al que Dios enviaba. Rechazaron a Moisés. Al principio creyeron, después descreyeron la palabra. Porque la palabra tiene que traerte una prueba. ¿Cuánta gente creyó al principio aquí? Mano, mira, una cantidad de gente al principio creyeron aquí. Este hombre lo envió Dios. Avivamientos, sanidades, milagros. Pero cuando la palabra empezó a clasificar, la palabra trajo prueba. Porque en el principio Dios llevó a Moisés con señales, prodigios y milagros. El gran evangelista. El enviado, el mensajero, ¿verdad? El mensajero profeta. Apóstol, enviado, pero con señales y prodigios, el gran evangelista. Y lo creyeron.
5:31 de Éxodo, creyeron. Mucha gente creyó al principio. Siempre al principio de un hombre que Dios envía en un ministerio, la gente le cree, porque vienen señales, prodigios, milagros. Pero cuando entonces empiezan a caminar por el desierto y el hombre está familiarizándose con ellos, empiezan a conocer al hombre. Ven que el hombre también come, también bebe, también se cansa, duerme, descansa, ¿verdad? También tiene que bañarse, tiene que cambiar la ropa, es un ser humano. Empieza gente, el diablo a meter a la gente y los engaña. Cuando ese hombre llega al ministerio del pastor, de atender, de oír la gente y sentarse de la mañana hasta la tarde a oírlo, a escucharlo y darle consejo, orientación, llegó Moisés en el ministerio pastoral y pasaba desde la mañana hasta la tarde, ya para la noche, el ministerio pastoral, apacentando, pastoreando. La gente empieza a dudar y no quieren oír el consejo de Dios, no quieren aceptarlo, porque ven que es un hombre. ¿Quién se cree? Hasta dice la Biblia que hasta Aarón y María, sus hermanos de sangre, llegaron hasta murmurar: ahora este Moisés, se tomó esa mujer cusita, de la tierra de Cus. ¿Qué se cree? Él no vive con una hebrea. Su esposa no es una hebrea, es una mujer de la tierra de Cus, de los descendientes de Can. Porque la tierra de Cus llegó a ser Egipto. Todas esas tierras de donde venía la mujer de Moisés. Y entonces empiezan a descreer y empieza a levantarse, a sublevarse gente. Hermano, esto es bíblico. Como fue, volverá a ser. Como se hizo, se hará. Se vuelve a repetir las cosas. Entonces Dios tiene que confirmar a Elohim. Dios testificó de Moisés, Número capítulo 12. Los judíos, entre los judíos había muchos sabios. No querían aceptar a Jesucristo. Estaba Nicodemo, ¿verdad? Estaba Gamaliel, reconocido. Ahí está la Biblia. Eso está en Hechos 5:36. El consejo 34, 34, 35, 36. El consejo de Gamaliel. Y Jesús habla de ello en Mateo 23. Jesús acusa a escribas y fariseos. Doctor, maestro. Había muchos. No querían aceptar que Jesús era el enviado de Dios, pero vemos allí que el Señor en Mateo 17 tiene que testificar y le dice a Pedro, a Jacobo, ¿verdad que sí? Le dice: a él oí, este mi hijo amado, en él tengo complacencia. Le dijo a Aarón y a María: mira, cuando yo levantare profeta y se levantare y hubiera profeta en medio de vosotros, hablaré a ellos en sueños, en visiones. Pero no así a mi siervo Moisés, que hablo cara a cara. Dios siempre tiene que testificar. Vamos a poner estos dos ejemplos para no alargar. Para no alargar porque el tiempo está corto. Pero conseguimos que cuando Pablo, igualito. Y Pablo también se halla entre maestros. Y Pablo en el capítulo 2 de los Romanos, Pablo también cita cómo ellos tienen nombre de judío, apodo de judío, pero se basan a la ley. Y ellos se llaman maestros de niños, instructores de indoctos. Se apoyan en la ley. Tienen como fundamento la ley. Muchos maestros. Pero el Señor testificó que Pablo era su consejero.
Oigan a Pablo, porque le apareció con señales sobrenaturales y confirmó su palabra. Y Pablo cita en el 13:47 del libro de los Hechos que él es aquel que está en Isaías 42, 6 y 7. Bien lo dijo el Señor: te he puesto para luz y revelación, ¿verdad?, hasta los fines de la tierra. Y vamos a decir, a los más lejos, a los gentiles. Te he enviado a los gentiles. 22, 21 del libro de los Hechos. Te envío lejos a los gentiles. Lo puso por maestro. El enviado de Dios, a quien Dios le reveló el misterio. Pero había muchos, pero Dios testifica de Pablo. Hoy es igual. Hoy puede haber muchos maestros. El apóstol Santiago dice, capítulo 3, dice: no hagáis muchos de vosotros maestros, porque recibiréis mayor condenación. No es hacerse, es Dios testificar. Pero Dios levanta lo vil, lo menospreciado. ¿Quién era Pablo? Pablo dice que venía de la academia de seminarios de preparación, de capacidad del Sanedrín. Pero Pablo dice claramente que él tuvo que ser llevado a lo más bajo. El Señor lo tiró al suelo. El Señor lo dejó ciego. El Señor envió después un hombre a que orara por él para que recibiera la vista y recibiera el Espíritu Santo. El Señor lo llevó a lo más bajo porque él tuvo que ser un miembro de la iglesia que estaba en Damasco. Él tuvo que quedarse con esos hermanos. Él tuvo que ser sacado al desierto e ir al desierto por 3 años. Y Dios quitarle lo que había aprendido en ese seminario, y dijo que lo había estimado como basura. Amén. Entonces vemos que Dios llama y tenemos que despojarnos de lo que hemos recibido de ese mundo, porque en esta sabiduría no daremos gloria al Señor. Dios tiene que procesar a sus hombres. Amén. Dios tiene que procesarnos a todos. Hermano, veamos a Dios. Aquí está la Biblia. En las palabras que Dios te prometió, en las palabras que Dios nos prometió, tiene que descansar, tenemos que descansar. No he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Mira las aves de los cielos, yo las he visto, las alimento. Los lirios del campo, véalo. Tenemos que aprender a descansar. El obrero es digno de su salario, de su alimento. Dios, que nos llamó, sabe de qué tenemos necesidad. Antes que tú le pidas, antes que yo le pida, Él sabe. Pero es necesario que seas probado en diversas pruebas. Es necesario, porque eso va a obrar para bien para nosotros, porque nos está preparando, nos está capacitando para algo mayor y mejor. Amén. Porque no solamente son palabras, no, hermanos, son prácticas. Es un ejercicio que te va a formar, que te va a dar músculo, que va a ser un ser dentro de ti fuerte. Por eso es necesario la práctica. Es necesario tú pasar, yo pasar por obras que el Espíritu nos lleva a los desiertos y nos hace pasar momentos de hambre, de sed, de comer o de beber algo a nuestro gusto, de vestir o de ungirlo con algo a nuestro gusto. Es necesario que tú pases, que yo pase por eso, porque se tiene que formar el ser fuerte que venció el pecado, el infierno y la muerte dentro de ti, dentro de mí. Eso es Jesucristo. Amén. Es allí donde tú vas a agradar a Dios. Es allí donde yo voy a agradar a Dios. Es ahí donde tú entras a hacer la voluntad de Dios. La conoce y la acepta. Jesús sabía cuál era la voluntad de Dios. Salmo 46 al 8 lo dice. Pero entonces en Getsemaní, la Biblia dice
26:40 en adelante de Mateo. Sabiendo la voluntad de Dios, y era dura y era fuerte, gemía, lloró y dijo: hágase tu voluntad. Entonces es conocerla y hacerla. Y hacer tu voluntad me ha agradado o es agradable en ese espíritu. Pero en el espíritu en que tú andas naturalmente, sin haber nacido, o en el espíritu en que nosotros los humanos nacemos y nos formamos y andamos, no es agradable. Por eso hay que nacer de nuevo, para poder hacer la voluntad de Dios después que la conocemos. Amén. Es duro, pero lo bueno es que el que nace la conoce y puede hacerla, porque Dios viene donde está una nueva criatura. El Padre viene donde está la nueva criatura. La nueva criatura, la nueva creación de Dios, que Dios hace en el espíritu de su palabra, en la santidad y la verdad de su palabra, en la justicia de su palabra. Ahí Dios viene y Dios lo va a ayudar. Y él, ella, ellos harán la voluntad del Señor. Porque Dios mismo, produciendo el querer, el hacer, Dios mismo lo va a hacer. Tú lo lograrás, yo lo lograré. Y saldremos en victoria. Porque cuando se hace la voluntad de Dios, entonces, hermano, ninguno de nosotros nos perderemos, ninguno se perderá. Seremos resucitados en una promesa de Dios. Y saldremos victoriosos después de haber sido llevados a hacer la voluntad de Dios. Porque soportaremos la tentación. Y aunque hayamos sido llevados en esa prueba a lo más bajo, Dios nos exaltará. Amén. Dale los aplausos al Señor, pues. Dale la gloria a Dios, a su nombre. Amén. Con eso estoy terminando la palabra de Dios para nosotros en este día. Está quieto, hermano. Descansen, descansemos todos. Aprendamos a que Dios es fiel y verdadero y Dios cumplirá su promesa. Amén. Póngase de pie y démosle gracias al Señor por su palabra. Él es bueno. Adelante, soldado, adelante, no se detengan. Sigan sirviendo, sigan siguiendo al Señor con amor.